Compañeros, hoy nos reunimos para reflexionar sobre el estado actual de nuestra tierra, de las Islas Baleares, en el contexto de una España que enfrenta desafíos cruciales en el escenario global. Tenemos que saber cómo podemos defender con eficacia lo nuestro. En este contexto mundial, europeo, español y autonómico por el día que celebramos, ¿qué debemos hacer como mallorquines, como baleares, como ibicencos, como menorquines, para defender lo nuestro? Si ya sabemos que la imposición que padecemos en nuestras islas es política, lo lógico es que nos defendamos, por lo tanto, desde la política. Esa es la primera reflexión importante que debemos hacer. Tenemos que defender lo nuestro desde la política. Quiero subrayar algunos conflictos que a nivel mundial, en este momento, todavía están activos y con mucha fuerza. La guerra en Siria, los conflictos en el Medio Oriente, el conflicto en Ucrania, al que voy a hacer una especial mención. La crisis en Ucrania, particularmente en el este del país, ha resultado en un enfrentamiento entre fuerzas ucranianas y separatistas respaldadas por Rusia. Fijaos el énfasis que hago en esta palabra, fuerzas separatistas. El nacionalismo que impera en estos momentos, a nivel mundial, siempre lo vais a identificar porque allí donde actúa separa. Donde haya cualquier división es porque detrás hay una política nacionalista que está intentando esa división. Da igual donde sea, cómo sea y de qué manera. En el caso de Ucrania, a través de la guerra. Pero están también actuando fuerzas separatistas. Tensiones, por supuesto, en el Medio Oriente, que incluyen a Israel, a Palestina, el conflicto que vivimos, la situación en Gaza. Y eso me lleva no solamente a mencionar Gaza, sino al terrorismo internacional, que es otro gran problema que tenemos a nivel mundial. No podemos desligar lo que está sucediendo en Gaza sin mencionar que hay también terrorismo internacional, porque allí lo que actúa es el terrorismo internacional. Por lo tanto, ese análisis que se hace rápido, somero, de que si en Gaza estás a favor de Israel o estás a favor de los gazatíes, no es cierto. Los gazatíes sufren el terrorismo internacional, tienen instalado en su territorio el terrorismo internacional. Por lo tanto, se debe hacer un doble análisis para no victimizar dos veces, para no hacer que las víctimas sean también enjuiciadas por los propios que les están atacando, tanto de una parte como de la otra. El ejemplo que pongo de Ucrania es un buen ejemplo de cómo te arrebatan por la fuerza y la imposición y ya no se devuelve en el mundo actual lo que te quitan. Una vez que te han quitado el 20% del territorio, es para Rusia. Una vez que nos arrebatan la identidad y la cultura en Baleares, es para Cataluña. El nacionalismo actúa de esa manera. Eso me lleva a pensar que quizá todos y cada uno de los partidos políticos que han cedido ante el nacionalismo se han equivocado. Porque ante el nacionalismo no se puede ceder. El ejemplo histórico, y los que estáis aquí conocéis muy bien la historia, siempre nos remite a que lo que el nacionalismo nos arrebata se lo queda. Y no lo devuelve. Y va por más. Y sigue creciendo porque es su meta. Ellos funcionan con hojas de ruta, con hitos históricos. Lo que han conseguido es lo que han conseguido. Y a partir de ahí quieren conseguir más. Hay muchas tensiones también geopolíticas entre Estados Unidos y China. Quizá incluso estas tensiones son las que más explican el nuevo orden mundial, lo que está pasando y que tanto nos preocupa. Ayer tuvimos la ocasión de ser espectadores de una gran tensión entre el propio presidente de Ucrania y el presidente de los Estados Unidos, algo sin precedentes. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación en la que el presidente Trump haya dado un cambio, un giro copernicano tan importante como para tratar a Zelensky de dictador? Cuando no le daba las tierras era un dictador. Ahora que ya ha cedido en las tierras, ahora ya no se acuerda que dijo esas palabras. Pero sigue presionando para conseguir también que al final Estados Unidos sea parte del botín, sea parte de lo que se ha usurpado a la identidad y a la soberanía de Ucrania. Por lo tanto, estos son solo algunos conflictos que quiero reseñar para poneros en contexto de lo que vamos a explicar que sucede aquí en Baleares como consecuencia precisamente de estas tensiones geopolíticas mundiales.
Estos conflictos tienen un impacto significativo a nivel mundial, y esta lista sería mucho más extensa cuando se consideran otros conflictos regionales y locales en distintas partes del mundo. Ahora vamos a centrar nuestra mirada en Europa. Vamos al contexto europeo. Vamos a ver las cesiones que se han hecho por parte de Europa al nacionalismo. Y resulta que nos quedaremos asombrados porque muchas cosas que han sucedido ni siquiera las hemos asociado con el nacionalismo, pero han sido cesiones verdaderas de Europa con el nacionalismo. La primera de ellas es el Brexit. El que el Reino Unido se marche de Europa es consecuencia del nacionalismo inglés. La existencia de unas ideas patrióticas, nacionalistas, de territorio, exclusivas sobre el Reino Unido, igual que Trump dirá que American First, pues muchos han puesto sus países de nuevo por delante a la Unión Europea, a la unidad, al que distintas naciones sean capaces de concordar, dialogar y ponernos de acuerdo en la construcción de un proyecto común europeo. Ellos se han marchado, pero nadie lo ha asociado con el nacionalismo. ¿Os acordáis por dónde empezamos la conversación? Si ves que se divide, mira detrás porque seguro que aparece el nacionalismo. Y está el nacionalismo inglés. Un nacionalismo, por cierto, muy enfrentado a lo hispánico, con una leyenda negra hacia todo lo que tenga que ver con la hispanidad, hacia todo lo que tenga que ver con la propia identidad y cultura española, con respecto a unas maneras de ser y de pensar en Europa que no son las nuestras. Se han marchado. ¿Se han aprovechado esas oportunidades? ¿Ha aprovechado España, con los gobiernos que tenemos, la oportunidad que nos cede el que se haya ido el Reino Unido de Europa? No. Ahora veremos por qué. Si seguimos con el auge del nacionalismo, veremos que empieza a cobrar fuerza en el siglo XIX. Recordar que en el XVI se produce la división de los Estados-nación, cada Estado tiene su propia identidad y soberanía, se están configurando las nacionalidades, pero es en el siglo XIX cuando, a raíz de una idea ilustrada, empezamos a ver cómo emerge ese nacionalismo. Un nacionalismo que en un principio dice ser patriótico, dice defender valores que son comunes a todo el mundo, que nos gustan, que normalmente cuando tú piensas en tu tierra de una forma romántica, compartes con ellos esa manera de entender las cosas. Pero ese auge del nacionalismo nos engañaba, porque detrás estaba lo que se llama en el siglo XIX organicismo. El organicismo es considerar las partes del cuerpo orgánicamente de ese cuerpo nacionalista y pensar en la cabeza, en los brazos, en el tronco, en las piernas, como elementos de tu territorio, como elementos de tu país. Por lo tanto, detrás de organizarse, siempre hay una estructura. Y esa estructura lo que pretende es dividir de nuevo no solamente a los territorios, como hemos visto que pasa en Europa, sino dividir a las personas, enfrentarnos entre nosotros. Habréis visto que se producen políticas para la mujer, exclusivamente para la mujer. Consecuencia inmediata, nos enfrentan entre hombres y mujeres, hasta un punto que no es humano, que no es natural. Se producen políticas de género. Por lo tanto, las personas gays y lesbianas que tienen su propia condición de género se enfrentan al resto cuando lo que quieren es la integración. ¿Qué sentido tiene reivindicar desde la confrontación algo que considero que es un derecho? Nos vuelven a enfrentar. En lugar de integrar a las personas, lo que hacemos es dividir a las personas también por su género. Y podríamos poner un grandísimo ejemplo, un buen abanico de posibilidades en las que veremos cómo se está dividiendo a la sociedad, estratificándola. Y ahora que esas políticas están fallando, hablo de Rejón, hablo de Pablo Iglesias, hablo también de Monedero como el último asunto en el que se ha descubierto que esos mismos que hacían leyes para favorecer exclusivamente a la mujer, ellos no las cumplían, se han visto al margen de sus propios nombramientos legales, pues lo pongo como ejemplo de que ahora que fallan esas políticas, vamos a ver con qué seguimos convenciendo a los demás para que nos sigan votando. A esto le han llamado wokismo, políticas woke. Yo no voy a hablar de políticas woke, yo voy a hablar del engaño, que significa utilizar la política de esta manera para convencernos por el voto, para tener algo que en principio es una causa noble, que es una causa que aparentemente todos respaldaríamos, pero que detrás tiene la verdad, y es que no se hace de corazón, no se hace buscando una solución a los problemas de los españoles, se hace para captar el voto.
Pues mirad, la última ocurrencia, como todo eso ha fallado a nivel de personas, es el clima. La siguiente política que nos van a proponer, en la que quieren ellos encontrar un motivo de cohesión, de vertebración de las políticas de izquierda, es el clima. Por supuesto que no negamos el cambio climático, existe y es una preocupación. Y es un legado que debemos dejar como personas para las futuras generaciones. Pero mirad de qué manera lo quieren enfrentar en las Islas Baleares. Si ets foraster, segurament estaràs d'acord amb el turisme, fer més hotels, fer més construcció i fer una Mallorca i unes illes que siguin totalment contraris a la protecció i preservació del medi ambient. Mirad qué manera de confrontar de nuevo a los forasters con los que dicen ellos que son de aquí y que son los que de verdad hablan mallorquín y quieren lo suyo para protegerlo. Volvemos otra vez al sentimiento nacionalista, al sentimiento patrio. Creo que esto es muy importante porque los que estamos en política llevamos mucho tiempo averiguando, sabiendo cuáles son las estrategias, las trampas que tiene el nacionalismo a la hora de captar ese voto. Por lo tanto, hay que decirlo abiertamente. Hay que desenmascarar el problema que tenemos grave en Mallorca, que tenemos en las Islas Baleares, en Menorca y en Ibiza. Porque cada una de nuestras islas padece algo que está relacionado con esa estratificación nacionalista. En Ibiza ya no hay vivienda para los médicos. No tenemos médicos que quieran ir a Ibiza. No hay jueces que quieran ir a Mallorca. En Menorca tenemos un grave problema con las listas de espera, con los médicos a los que se les obliga a hablar en catalán. Y si no lo cumplen a lo del catalán como un requisito, tenemos falta de médicos y eso no se tiene en cuenta. Cuando ha habido importantes rectificaciones a nivel del gobierno de Armengol, en este sentido. Pero seguimos exactamente igual, con largas listas de espera, con más nacionalismo y menos igualdad, menos libertad entre las personas que creemos que tenemos una condición suficiente como ciudadanos y sobre todo residentes y habitantes de las Islas Baleares para poder opinar, para poder decir las cosas en libertad y abiertamente. Por supuesto que nadie quiere que a Mallorca se la lleve a un terreno en el que sea nocivo, malo para ella, el construir en exceso y este tipo de cosas. ¿Pero qué queremos hacer? ¿Que sean los catalanes los que hagan eso? Si no lo hacemos nosotros, lo harán ellos. Y os aseguro que ellos sí lo saben hacer. Os aseguro que los catalanistas sí que sabrían convertir la isla de Mallorca en un pequeño Mónaco. Lo harían muy rápido, como lo están intentando hacer en Cataluña por los intereses que tienen en tantos lugares turísticos que saben gestionar perfectamente bajo esos intereses. Adelante. Bien, hay otra cuestión importante en las cesiones que se están tratando de Europa con respecto del nacionalismo, y una de ellas es la Segunda Guerra Mundial. Cuando haces una guerra, el que vence es el que hace el reparto. Por lo tanto, hubieron distintos tratados, muchas cuestiones que se hablaron en su momento de cómo repartir precisamente el territorio. Fueron cesiones nacionalistas. Cada uno de los repartos que se hacen sobre la imposición de una guerra es nacionalismo puro, que lo único que hace es rendir tributo al que ha ganado para que pueda reconstruir. Estados Unidos, por lo tanto, ya implementó en su momento la denominada economía de guerra, que consiste en eso, destruir primero para luego reconstruir ellos y sacar un gran provecho material. Todo esto que ha sido una forma de vida en este mundo y que hemos vivido una y otra vez con las distintas guerras, lo hemos visto ahora abiertamente desde que Trump está gobernando, porque no lo oculta. Trump lo único que ha hecho ha sido quitarse esa máscara con la que Estados Unidos ha actuado siempre. Y es la máscara del que es poderoso y del que puede hacerlo, evidentemente. Entonces, las críticas sobre si eso está bien o está mal, pues vendría a ser como si criticamos la invasión de Jaime I en ese momento histórico y en ese contexto en el que sucedieron las cosas. Pues podemos valorar que efectivamente desde el punto de vista personal y humano hay mucho que adelantar todavía en este mundo, que no estamos todavía a un nivel humanista suficiente para que no sucedan estas cosas, pero desde el punto de vista del poder y del dinero, por supuesto que eso va a seguir sucediendo, y por desgracia, por mucho que creemos que estamos avanzados, luego suceden estas cosas que nos retrotraen, nos vuelven a un momento posterior. ¿Se ha aprendido de estos errores? No, no se ha aprendido, porque se ha hecho la división territorial a partir de la Segunda Guerra Mundial, cediendo a los nacionalismos.
Y ahora vamos a un nacionalismo que me preocupa más y a una cesión que me preocupa aún más y que además afecta directamente a las Baleares. Y es la cesión de Europa a Puigdemont, concretamente a Junts. ¿De qué manera Europa ha permitido que Junts, como un partido político nacionalista catalán, haya tenido una influencia en los eurodiputados y en la política europea de tal manera que a raíz de ese reconocimiento haya podido intervenir en la política española e incluso manifestar que se quiere anexionar a las Islas Baleares y a Valencia? ¿Quién le ha dado esa fuerza? ¿Por qué Macron, siendo liberal, actuó de manera consentida hacia Puigdemont? ¿Por qué Alemania, con sus propios nacionalismos y Landers, le ha dado esa fuerza a Puigdemont para que al final Europa le haya perdonado el que se hayan atacado los principios básicos de la soberanía europea, el principio de unidad, que era el que mejor estaba establecido, ha cedido ante Puigdemont? Pues la cuestión está muy clara, porque Putin y Rusia estaban detrás. Porque estamos en el momento en el que Alemania negociaba el gas con Putin al mismo tiempo que estaba dirigiendo los intereses de Europa. Estamos en el momento en el que las potencias principales de Europa estaban negociando tanto con los Estados Unidos como con Putin al mismo tiempo. Por lo tanto, dentro de ese encaje de poderes, dentro de ese orden mundial que hemos estado viviendo, ha habido un actor, que es el de Estados Unidos, que se ha cansado de ese orden y quiere otro, y quiere cambiarlo, y tiene su derecho por ser el más fuerte en hacerlo, solamente por eso, por ser el más fuerte. Pero hay cuestiones que, de nuevo, en la humanidad, desde luego se nos vuelven a escapar y se nos vuelven a ir como oportunidades para ser un mundo mejor, y no lo somos. Estamos en claro retroceso. Y cuidado, porque las Islas Baleares, si siguen el camino que tenemos en este momento, no van para bien. Veremos ahora por qué concretamente. En el contexto político actual, la figura de Carles Puigdemont ha cobrado un protagonismo que no solo afecta a España, sino también a la percepción de la Unión Europea como un ente cohesionado y comprometido con los principios de unidad y legalidad. Las cesiones que algunos líderes europeos han considerado en relación con Puigdemont pueden ser vistas como un error histórico que podría tener repercusiones significativas en el futuro del bloqueo europeo. Es importante entender el trasfondo de la situación. Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, se convirtió en un símbolo del independentismo catalán tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional Español. Su ida a Bélgica y posterior búsqueda de apoyo internacional reflejan un intento de internacionalizar el conflicto. Es decir, que una persona huida, perseguida por la justicia a nivel español e internacional, que tenía ya decidido el camino que se iba a seguir con él por parte de Europa, de repente rescatado, de repente es puesto de nuevo en activo, por desgracia, por el gobierno de Pedro Sánchez, por el gobierno del Partido Socialista Español, que vio en él una oportunidad, una clara oportunidad de hacer política en España para no perder el poder, para seguir manteniéndose en él. Estas cesiones son múltiples y se hacen de muchos tipos. La última y la más importante es la que estamos viendo con la condonación de la deuda autonómica de Cataluña. Y de paso, para que sea legal y que no se pueda decir como con la amnistía que se tenga que impugnar, que no se puede decir nada al respecto, lo que se hace es extensiva al resto de comunidades autónomas para que se vea que es para todos y que es solidaria. ¿Cuántas veces Rajoy le dijo a Baleares: no te puedo atender ahora económicamente porque estamos en la crisis de 2012? ¿Cuántas veces se le ha dicho a Baleares: aunque aportas mucho por el turismo, no te podemos devolver lo que aportas porque no es el momento económico, porque Europa no nos deja, porque tenemos recortes? ¿Cuántas veces Baleares ha tenido que quedarse sin régimen fiscal especial, prometido una y otra vez por el Partido Popular y el Partido Socialista? Aún recuerdo a Armengol en las últimas elecciones diciendo que ella se iba a preocupar de poder hacer un régimen especial para Baleares. Este partido, el Proyecto Liberal Español, sí que ha pedido un régimen especial para Baleares, similar al de Canarias, y también para Ceuta y Melilla, por la sencilla razón de que somos provincias de ultramar, que nos merecemos con respecto de España el que se compense el hecho de la insularidad, y tantas cosas que realmente nos aíslan, como bien ha dicho el compañero Rafael Durán, del resto porque estamos separados por la mar.
Si no somos conscientes de esas realidades para construir unas Islas Baleares mejores, difícilmente Baleares van a mejorar o van a progresar en el sentido que se necesita. Infraestructuras, calidad aeroportuaria, calidad de puertos, el reparto del gas, que todavía hay muchísimos pueblos, estructuras en las Islas Baleares que no reciben todavía ni siquiera el gas ciudad, a pesar de haberlo traído por un conducto de gas en el gobierno de Matas, enganchando desde Denia un tubo de gas que nos conecta con la península. No tenemos ni siquiera independencia eléctrica, dependemos de Cataluña a la hora de nuestras hidroeléctricas. ¿Os imagináis que en un momento determinado, y como se ha dicho, que el turismo cedió ante el COVID? Y algunos dirán, bueno, es que el COVID ya ha pasado, eso ya es historia. Lo hemos superado, muy bien, hemos superado el COVID, pero ahora viene la amenaza de la guerra para el turismo. ¿Qué pasa si se declara la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué pasaría con el turismo en las Islas Baleares? ¿Estamos eximidos? ¿Es que somos alguien tan, digamos, importantes en este mundo como para que las vicisitudes que viven los demás nunca sucedan aquí en nuestras islas? ¿Estamos preparados para eso? No estamos preparados para eso, como tampoco estuvimos preparados para la pandemia. Porque no somos conscientes del peligro. ¿Cuántas veces nos hemos aprovechado turísticamente de que a otros destinos turísticos les haya ido mal para traer el turismo aquí a Baleares? Muchas. Pues nos puede pasar exactamente igual y tendremos que obedecer y decir que eso está bien en virtud de la propia competencia del mercado. Eso es lo que tenemos, pero no se quiere ver. Por lo tanto, ¿por qué PLIE? ¿Por qué el proyecto liberal español, precisamente? Pues muy sencillo. Si vemos que esta es la situación, que un Partido Popular es capaz de hacernos pasar vergüenza por no hacer dimitir a Mazón, y os dije que el 29 de octubre sería, de 2024, un antes y un después en la política española, pues comprenderemos que el PSOE está cediendo a los nacionalismos y el PP está haciendo una política de oposición insuficiente a eso y generando vergüenza ajena en el electorado propio, que veremos a dónde van, ellos mismos. Por eso, PLIE a resistir, a seguir nuestro camino, donde estamos, sin movernos. ¿Por qué? Porque las Islas Baleares necesitan un partido político que sea nacional. No hace falta Unión Mallorquina, ni hace falta MES, ni hace falta soberanistas, ni ecologistas, ni RC de Mallorca, ni ese tipo de inventos. Lo que hace falta es un partido político que tenga una influencia a nivel nacional, como lo está haciendo Junts para Cataluña. Creo que no es tan difícil comprenderlo. Y algunos dirán, ya existe Vox. No. Vox es radical. Por lo tanto, forma parte de los que le están diciendo al Partido Popular que aguante a Mazón, que no te preocupes, que nosotros vamos a votar a favor de que este señor se quede en el gobierno. Es el ejemplo de la radicalidad. Sin mirar por los valencianos, sin mirar por los ciudadanos, sin pensar en nuestros intereses una vez más. Por eso, ni Vox, ni Podemos, ni izquierdas, ni derechas extremas sirven al buen gobierno, y eso lo sabéis todos los que estamos en política desde hace mucho tiempo. Y de ahí nuestra insistencia en que sea el proyecto liberal español la fórmula que necesitan las Islas Baleares para poder tener una representación en la península, para poder tener una representación a nivel nacional. El PLIE nació por una verdad. Partido Popular y Partido Socialista hablan como si ellos tuvieran la verdad, como si ellos fueran los que lo que dicen es lo que vale. Y lo que están diciendo es que están apoyando esa imposición del catalanismo, esa imposición del nacionalismo. Por lo tanto, esa verdad que ellos están utilizando en este momento no me sirve, no les sirve a las Islas Baleares, no me llena como mallorquín y español, no me llena como balear y español. Por lo tanto, los que hayan participado durante años en ese tipo de políticas, que reflexionen, que se lo miren, porque quizá ha llegado el momento de cambiar. Y quizá haya llegado el momento de apoyar a este partido. Y este partido, cuando se haga esa reflexión profunda, veréis cómo sale adelante y tiene los mimbres necesarios, por estatutos y por convicción ideológica y programa, para poder acometer ese camino, la senda liberal tan complicada, tan difícil, pero tan necesaria en nuestras Islas Baleares. Algunas de las cesiones más importantes que se le han hecho al nacionalismo, tanto al catalán como al vasco. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. La aprobación de un nuevo estatuto para Cataluña que ampliaba sus competencias
y reconocía su identidad nacional. ¿Qué hizo Baleares? Copió el Estatuto de Cataluña y no se votó. Se aprovechó una vía que era la constitucional, que al no ser terreno histórico, una comunidad histórica, se aprovechó una vía en la que el pueblo no tenía nada que decir. Sobre cuestiones importantísimas como por ejemplo la lengua, que sí que necesitan el refrendo del pueblo, por supuesto. Aprovechamos una cobertura general, una no votación, para justificar que el pueblo no pueda opinar sobre cuestiones individuales importantísimas y de derechos personalísimos, como son la identidad, la soberanía y la lengua propia de las Islas Baleares. Y lo hemos consentido. Y no se ha hecho nada durante cerca de 40 años. 43. 43 ya, Rafael. También se han producido acuerdos económicos entre el gobierno vasco y el gobierno central. En 2017, el gobierno vasco y el gobierno central llegaron a un acuerdo sobre el cupo vasco. Muy famoso el cupo vasco. Un sistema de financiación especial para el País Vasco. Muy bien, recuerdo que fue Ciudadanos el único partido político que se posicionó en contra de ese cupo. La que le cayó encima por hacerlo. La que tuvo que soportar. Porque tú no puedes decir que estoy en contra del cupo vasco sin dar una alternativa. Tú no puedes decir que estás en contra de algo sin decir de qué manera vas a construir España a partir de ahora. ¿Cuál es el proyecto solidario? Como bien explicaba Loli, ¿qué medidas concretas tienes para atender políticas importantísimas? Aquí en Palma, el alcalde Martínez ha rescatado el edificio de GESA. Esa es la política para la vivienda que se ha hecho en esta legislatura. Soluciona el problema. Soluciona una pequeña parte del problema, había que arreglarlo, formaba parte de lo que había que solucionar. Pero no es suficiente. No es suficiente ni ataca los problemas importantes. Si hablamos de historia, si hablamos de tantas cosas, y no damos la solución concreta a lo que realmente interesa a las personas, estamos perdiendo el tiempo. Podemos escribir artículos, podemos escribir sobre la historia, que está ahí, es conocida, y podemos hablar de muchas cuestiones que también interesan, porque son culturales, y se tiene que decir la verdad para que la gente pueda saber que eso que dicen los catalanes no es cierto. Pero eso no es suficiente. Las políticas de Vox no son suficientes. Las políticas del Partido Popular no bastan. No podemos entretener a la gente todo el tiempo. La deuda pública, como hemos dicho antes, se genera a partir de los años 90-92, porque hasta ese momento nuestros políticos no consideraban que endeudarse fuera una manera de hacer política conveniente. Estaba mal visto. Era una economía más bien doméstica. Si gastas más que ingresas, igual que pasa en nuestros domicilios, en nuestras casas, se le criticaba al político de turno diciéndole que eso estaba mal hecho. El político llevaba mucho cuidado de no malgastar. Había grandes alcaldes como Fajeda en Palma, que lo que hacían era procurar un estudio de todos los gastos previos a la hora de implementarlo para no equivocarse, y si se tenía que ir a la península para compararlo, iba a la península para compararlo, precisamente en estas grandes cuestiones. Ahora hace falta ese tipo de política otra vez, y ese tipo de políticos que miran de verdad por las personas. Tenemos que rescatar aquellas maneras que han funcionado en el pasado y que en este momento nos pueden servir, como esta que estoy explicando. Lo que no podemos hacer es decir que la deuda pública sea una manera sensata de poder endeudarnos para hacer política en las Islas Baleares, cuando eso se ha demostrado abiertamente que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es imposible que si tú te gastas mucho más de lo que ingresas, hagas viable durante un tiempo tu economía. Puedes hacerla viable al corto plazo. Es lo que solemos decir, pan para hoy y hambre para mañana, que es lo que siembran nuestros políticos. Puede funcionar el tiempo, como decía Mulet, en el que estamos en el gobierno, durante la legislatura, que es muy corta, de 4 años. Pero lo que va sembrando para las futuras generaciones es recesión. Y sobre todo atender una deuda que en un momento determinado será inasumible, ya lo es, y lo será también para las futuras generaciones. Si ese es el legado, esa es la herencia que queremos dejar en un sistema que internamente no funciona, nos daremos cuenta de que ese sistema, que está participado principalmente por el Partido Popular y por el Partido Socialista, ya tiene sus propias trampas, ya tiene sus propias necesidades
de cómo hacer política cubierta si seguirá estando exactamente en la misma línea, a no ser que desde un partido político que no sea el de ellos y que sea moderado y centrado y que se pueda ofrecer al gobierno, igual que lo hace Junts a nivel nacional, podamos cambiar ese rumbo, las circunstancias de lo que nos está llevando hacia un terreno que no nos interesa en absoluto ni como Baleares ni como españoles. A partir de ahí, en el momento en el que eso se entienda, veremos que realmente el Partido Liberal Español hace falta, que no vamos a entrar en componendas de gobiernos con otras opciones políticas, por mucho que nos hayan ofrecido ahora mismo el hacerlo, simplemente por la sencilla razón de que implica reavivar de nuevo, traer la corrupción de nuevo a las Islas Baleares, como una forma de hacer política, como una manera de entender la política que nosotros no vemos. Por lo tanto, nos vamos a mantener en nuestra línea, vamos a seguir con nuestros principios de siempre, lentos pero seguros, de tal manera que este partido sea hoy y lo siga siendo en el futuro una opción real para que aquellos mallorquines y españoles, los baleares que quieran confiar en nosotros, tengan siempre su opción balearista, una lengua reconocida en el balear como lengua materna, no en el catalán, y que reconozcan que tenemos una capacidad de flexibilidad y de moderación ante y la solución de los problemas políticos que no han demostrado en este momento los partidos radicales que nos han llevado a la confrontación y al enfrentamiento, tal y como hemos explicado en un principio que se produce en nuestra sociedad, en lugar de atender lo que estáis explicando, que es las problemáticas reales de nuestras personas, de nuestros ciudadanos, lo que realmente nos importa a la hora de la juventud, de nuestras edades, a la hora de darles una solución que sea precisamente un legado y que constituya, al final, unas Baleares justas, equilibradas y que encajen de manera natural, como defiende este partido político en España. Muchísimas gracias.